nombre es Sara Gallardo, soy la directora del Servicio de Extensión Universitaria y hoy tengo el gusto de presentaros a Vicente Gomar Escrivá. Vicente Gomar es profesor de Historia, licenciado en Geografía e Historia en la especialidad de Historia Moderna y doctor en Historia. Él tiene una experiencia muy prolongada en el ámbito de la docencia en muy distintos niveles, tanto en la universidad como en la educación secundaria. Y eso pues es un valor muy importante porque es un gran comunicador, sabe llegar muy bien al público al que se dirige. Y Vicente es de Valencia y él ha trabajado mucho la historia de Valencia y de una figura que está muy ligada a Valencia, que es la que nos reúne esta mañana, que es Francisco de Borja. Francisco de Borja es un español del siglo XVI que fue una persona muy conocida, como vamos a ver, y Vicente Gomar es un gran investigador, un experto en la figura histórica de Francisco de Borja, del que estamos celebrando un centenario. Yo no voy a decir nada de la conferencia porque el experto es Vicente y de este tema, pero sí quiero dar las gracias primero a Vicente por su disponibilidad y segundo porque Vicente no es un simple historiador y un simple experto o investigador en historia. También es una persona que transmite un profundo cariño y veneración y admiración por la figura que nos va a presentar hoy, que es Francisco de Borja, y eso es algo que sin querer o queriendo, no lo sé, pues nos lo transmite a los que le hemos podido escuchar en otras ocasiones. Vicente, pues es la primera vez que te tenemos, aunque sea de forma virtual, en la Universidad Católica de Ávila. Espero que no sea la última. Gracias por aceptar la invitación a impartir esta conferencia y luego tendremos unos minutos breves, ¿no? A ver si puede ser 5 o 10 minutos al final para que podamos comentar o preguntar al ponente. Así que, Vicente, cuando quieras, muchas gracias. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por la presentación y bueno, vamos, es un verdadero honor que se me haya invitado y espero estar a la altura de lo que ustedes se merecen, que además es mucho, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente, hoy vamos a ver la figura de Francisco de Borja. Francisco de Borja, porque además es que celebramos, el Papa Francisco, pues lo ha declarado el año jubilar, el año jubilar entre el 2021 y el 2022. ¿Por qué? Pues porque, bueno, será un poco cuando Francisco de Borja, que fallece en 1572, pues bueno, es como si dijéramos, pues esa preparación hacia la imitación de lo que fue este personaje, un personaje universal, un personaje que dentro del ámbito de la historia y dentro del ámbito de la historia de la Compañía de Jesús, pues alcanzó una gran relevancia. Bien, en la conferencia, si ustedes han observado el título, que evidentemente lo han observado, pues hace referencia pues a dos ámbitos, ¿verdad? Todo lo que sería pues el imperio y la revolución. ¿Por qué? Porque él tiene como dos grandes facetas. Él fue pues una persona muy vinculada a los emperadores, es decir, a Carlos I de España y V de Alemania y la emperatriz Isabel de Portugal, y luego realizó una de las grandes revoluciones, que es el hecho de abandonar todos los, digamos, las cosas superfluas o las cuestiones propias del mundo, pues, digamos, social, para dedicarse a lo que realmente vale la pena, que es ser seguidor de Jesús de Nazaret. Y por lo tanto, vamos a ir viendo esa historia que representa Francisco de Borja. Como hemos dicho, nació en la ciudad de Gandía y falleció en 1572 en Roma.
fue cuarto duque de Gandía, primer marqués de Llombay, grande de España, privado del emperador Carlos V, caballerizo de la emperatriz. Es decir, una persona que estaría como muy vinculada pues al mundo del gobierno. Tengamos en cuenta que en este momento el gobierno que hay en España España en ese momento es la máxima potencia, es el tiempo del imperio español. Por tanto, esto es algo muy a destacar. Bien, continuamos con todo lo que sería pues, propiamente su vida. Su vida, como hemos hecho referencia, dio un giro, es decir, el de ser pues todo lo que hemos relatado, pues de pronto, por alguna circunstancia, lo abandona todo y quiere vivir como el más humilde de los religiosos. Quiere todos los bienes, su patrimonio personal, quiera muchísimo, lo abandona para vivir de limosna. Fíjense, para ser, como hemos dicho, seguidor de Jesús y poder decir, como Jesús decía, que él no tenía dónde reclinar su cabeza, ¿verdad? Esa era pues un poco la cuestión. Bien, pues decir que, bueno, como jesuita, pues abrirá muchos colegios, impulsará las misiones de los jesuitas en América, será el tercer general de la Compañía de Jesús. Si algo quería Francisco de Borja era precisamente no tener ningún tipo de honor. Pues bueno, miren por dónde ustedes, pues tiene, alcanza, digamos, la máxima representación de la Compañía de Jesús. Bueno, luego ya tras su muerte fue canonizado en 1671 y es patrón, ¿no?, de la nobleza española. Bueno, él pertenece a una de las familias más relevantes que han existido, especialmente en la Edad Moderna, pero yo diría que incluso hasta en lo que es la historia universal, del nivel de los Médicis, del nivel de los Fugger, es decir, de los Sforza. Es una de las familias más importantes que existen en el ámbito español. Y por lo tanto, miren ustedes, pues bueno, lógicamente su familia en un primer momento llega pues a las tierras de lo que hoy conocemos como Comunidad Valenciana con el rey Jaime I, pero lo destacado es que son miembros de esta familia pues dos papas. Solamente en España podríamos decir que han existido tres papas, pues bueno, dos de ellos fueron de esta familia, uno es Calixto III y el otro Alejandro VI, ¿verdad? Bueno, él también es descendiente de los reyes de Navarra, del rey Fernando el Católico. Por tanto, es una de las grandes familias y por ello, pues de un reconocimiento, tengamos en cuenta que en aquel tiempo la condición por nacimiento marcaba mucho lo que era una persona, pues bueno, pues esto es lo que él de algún modo pues significa toda su familia. Bien, tuvo una vida intensa, de hecho pasó por todos los estados, es decir, estuvo soltero, casado, viudo, sacerdote, religioso, por tanto, conocería muy bien todas las distintas ópticas del mundo. Bien, ayudó a la gente que tenía problemas, a familiares, especialmente al emperador y todo su ámbito, y las hijas del emperador, toda la familia, las hermanas del mismo emperador. Es decir, todo ese séquito es el que Francisco es el hombre de referencia. ¿Por qué? Porque es una persona de gran humildad y de consejo certero. Es tal vez una de sus grandes características. Era un hombre muy equilibrado. No era un hombre que se dejara arrebatar por las circunstancias o por las adversidades del momento. No, no, no. Sabía muy bien mantener la calma. De hecho, la misma Teresa de Jesús permanentemente está en contacto con él, Juan de Ávila, en fin, el Papa Pío V, el mismo San Ignacio de Loyola, puesto que él decide ingresar en la Compañía de Jesús, que en aquel tiempo la Compañía de Jesús no es lo que posteriormente fue en la historia, sino que era una compañía pues reciente, con
poca prestancia, pero en cambio luego con el paso del tiempo pues adquirirá un gran reconocimiento. Bien, pues miren, nace en la ciudad de Gandía. Aquí precisamente vemos el lugar donde nace, en un palacio, en el Palacio Ducal de Gandía, que por cierto les recomiendo si tienen oportunidad y van a Gandía que lo visiten. Aquí vemos esta escala principesca donde, bueno, pues la duquesa o todos los miembros de la familia, pues desde el Salón de Coronas, que es de donde procede, pues iban hasta el patio de armas. Y todo ello lo describo simplemente para que ustedes, evidentemente, tengan una idea de que, vamos, era una familia de una gran pujanza, ¿verdad? Bueno, su padre es Juan de Borja, el tercer duque de Gandía, y su madre Juana de Aragón, que es hija del virrey de Aragón y nieta del rey Fernando el Católico. Francisco es el primogénito, por lo tanto, el heredero de todos los bienes, de todos los estados patrimoniales de la familia Borja que están ubicados en la zona de Gandía y en todos los pueblos que hay alrededor de dicha ciudad. Por tanto, era una zona además muy próspera en el ámbito agrícola, muy fértil. Su abuela, María Enríquez, es una de las grandes personalidades que además tiene mucha influencia sobre él, porque es una mujer que es la que va a crear una atmósfera religiosa dentro de estos estados patrimoniales. De hecho, pues lo que hará será pues llevar la orden de las clarisas, que era donde la alta nobleza pues en fin, acogían a las hijas de la alta nobleza, que está en la misma ciudad. La María Enríquez ya posteriormente también se haría clarisa, las hermanas de Francisco, muchas de ellas. Bueno, todo esto es muy importante esta persona. Pero bueno, ya él nació en 1510, por tanto, bueno, pues su vida no fue fácil, fue una vida pues bastante accidentada. Entre otras cosas, lo primero de todo esto es que a la edad de 9 años queda huérfano de madre y por tanto, y además en esos momentos están las famosas germanías que asaltan el palacio ducal, que la familia tiene que salir precipitadamente por una serie de pasadizos secretos que hasta hoy en día quedan todos aquellos pasadizos, marcha a la ciudad de Denia, de la ciudad de Denia pues puede escapar y entonces irían hasta lo que conoceríamos pues Peñíscola, y de Peñíscola ya iría a Zaragoza, que era donde estaba pues un hermano de su madre, el arzobispo Juan de Aragón, que es quien le acoge de toda esta circunstancia. Bueno, finalmente las germanías pues, se apaciguarían y bueno, lógicamente pues la familia estaría pues viviendo en un momento de paz y de prosperidad y que bueno, las germanías son coetáneas a lo que sucedió también en Castilla con las comunidades. Bien, decir que, bueno, como él era miembro de la familia de los reyes, del emperador, pues bueno, ocurre una circunstancia en que ya saben que la madre del emperador, la reina Juana la Loca, lo que la historia le ha trasladado, pues era una mujer que a causa de la muerte de su esposo, pues no entra en una situación de fragilidad mental. Por tanto, debe de ser confinada en Tordesillas, no está para poder gobernar y es por esta razón por la que Fernando el Católico, antes de morir, reclama la presencia de su nieto para que venga a tierras españolas para, digamos, heredar pues los títulos de rey de Castilla, rey de Aragón y así poder tal. Pero cuando el emperador marcha a ver a su madre, que apenas la conocía porque él había estado viviendo en Gante, criado en Flandes, en toda esta zona, pues ve que allí está su hermana Catalina y que, bueno, pues es una niña, una hermana que en ese momento prácticamente la conoció y vio que estaba pues viviendo en una situación muy adversa, muy pues entre la locura de la madre, en fin, ella una niña sin amigos, sin amistades y tal. Y entonces
dice, no, no, aquí hay que crear como una especie de corte donde vengan los niños de las familias relevantes y bueno, y Catalina pues pueda estar viviendo en un ambiente normalizado. Y así lo hacen. ¿Y a quién llevan? Pues a Francisco, porque evidentemente era una de las personalidades, uno de los niños en este momento, pues que pertenecía a una familia de las más destacadas. Bueno, esto ya a él le permite ya estar en la corte, porque con el tiempo, pues continuará estando, aunque habrán periodos intermitentes. Bien, Francisco, una vez ya Catalina, pues se casa con el rey de Portugal y por lo tanto, pues bueno, ya no es necesaria la presencia de Francisco en Tordesillas. Él, entre tanto, es un joven bien, de buena familia, tal. A los 15 años, pues se vuelve otra vez con aquel tío que le había acogido, que era el tío que estaba en Zaragoza, y entonces ahí él pues es formado por un gran personaje que es Gaspar Lax. Entonces le da conocimientos de filosofía, de matemáticas, tal. Bueno, y todo esto es muy interesante porque, claro, eh, Francisco de Borja va, pues, de algún modo a tener una formación necesaria que luego le vendrá muy bien para ayudar en los menesteres del gobierno del Imperio Español, ¿verdad? Bien, avanzamos, ya de pronto nos lo volvemos a encontrar ya en la corte, en 1528, el emperador y la emperatriz Isabel de Portugal ya habían contraído matrimonio y entonces pues lógicamente tienen que crear pues su pequeña corte. Y bueno, pues él, claro, es de los que por parte del emperador marcha a este ámbito. Y en 1528 está ya, nos lo encontramos con 18 años y entonces es pues un joven que está en la corte, que tiene sus aficiones de equitación, de caza, de justas, en torneos, vamos, vive una vida absolutamente pues apropiada, lo que es pues su condición, su riqueza y su bienestar. Contrae matrimonio a los 19 años. ¿Con quién? Pues con una dama de la emperatriz Isabel de Portugal, que dicho sea de paso, eran primos hermanos, el emperador y la emperatriz. Ambos eran nietos de los reyes católicos. Bueno, pues ya contrae matrimonio y el emperador, como quiere elevarlo, pues le da como regalo de bodas el título de Marqués de Yombay. Bueno, insisto un poco en la prudencia de Francisco, es un hombre siempre querido, es un hombre que vive en el día a día, vamos, en las cuestiones más cotidianas de los reyes, ¿verdad? Bien, durante 10 años asesoró a la emperatriz Isabel en el gobierno de España, ya que el emperador pues siempre estaba de guerras, estaba en Túnez, en Sicilia, tal. Tengamos en cuenta que este es el momento de máximo esplendor del Imperio Español. Estamos viviendo el Imperio Español, la gran potencia, era el número uno en este momento. Y entonces, pues lógicamente tenía que estar en todos los avatares. Además, tengamos en cuenta que las posesiones eran enormes. Se tenían posesiones de Castilla, de Aragón, del sur de Italia, del norte de África, el descubrimiento de América, la zona de Flandes, Luxemburgo, Franco Condado, pues lógicamente eran los dueños, ¿verdad? Bueno, pues durante 10 años, él siempre que el emperador está fuera, es el que ayuda a la emperatriz a tomar las decisiones convenientes, ¿verdad? Hay un hecho muy singular también. En un momento determinado él también participa en una batalla, concretamente en la Provenza, y aquí, pues para que veamos el nivel de relaciones que tenía, pues bueno, está junto a Garcilaso de la Vega, el famoso poeta, ¿verdad? Y justo en ese asalto a la Torre de Mul, pues ahí eh, muere Garcilaso de la Vega y vamos, esto ya es muy nombrado. Francisco está, digamos, en la cabecera del lecho de muerte, le ayuda y tal. Tendrá una honda impresión, Francisco, en este momento por la muerte de su amigo Garcilaso de la Vega. Bien, Isabel ejerció con prudencia el gobierno. Isabel era exquisita. La emperatriz Isabel de Portugal era exquisita. Miren, el emperador era
una persona pues muy germánica, había estado también criado pues en la zona de Flandes, había nacido en Gante, era un hombre muy reservado, que vamos, no. Y, y en cambio la emperatriz Isabel era una mujer que sabía perfectamente pues llegar al corazón de su esposo. ¿Mm? No de un modo, digamos, alocado, ni un modo poco correcto. No, 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 no. Ella siempre en su sitio, en el momento en que correspondía, pero sabía perfectamente pues utilizar su influencia para pues conseguir pues, que el emperador pues tuviera la actitud más conveniente en cada momento, ¿verdad? Y estaban muy enamorados. No siempre se ha dado esto en la historia, porque cuando se casaban no se casaban por amor, se casaban por un contrato entre pues, los reyes de España y los reyes de Portugal. Y luego el amor podía venir o no podía venir, ¿verdad? Bueno, como ponemos, es una mujer de una gran dulzura que influyó en el reflexivo y duro carácter del emperador. Bueno, avanzamos y hay un detalle que ahora lo veremos, que será el regalo. Bueno, ellos tienen una relación epistolar. El regalo es el regalo del clavel. Lo dejo en enigma porque quiero luego volver a esta especie de regalo que le hace el emperador a la emperatriz. Bueno, tiene una relación epistolar exquisita. Y ella le consulta todo, ¿eh? Vamos, ella cada vez que hay algún negociado le envía una carta, él le responde, es decir, hay una sintonía absoluta. Entonces, como conservamos estas cartas, dice, la emperatriz daba cuenta del estado, le pedía que se cuidara y que volviera pronto a España. Vuestro pronto regreso causará la felicidad de estos reinos y sobre todo la mía. Y él, el enamorado marido, contestaba que al recibir la misiva de su esposa, besaba esta hoja de papel con la misma ternura con que besaría vuestros labios si estuviera con vos. Evidentemente hay una situación que se ve de absoluto de cercanía, de amor, de reconocimiento entre este matrimonio que formado por la emperatriz y el emperador. Bueno, la emperatriz, ahora veremos una secuencia de la película, de la serie Carlos el Emperador, y entonces ella vemos cómo Francisco es el asesor, la persona que está allí siempre con ellos. Y quiero poner esto para que ustedes vean el grado de cercanía que había. Y entonces la emperatriz le confiesa una cuestión que solamente lo puede confesar alguien a una persona que es de su absoluta confianza, como fuera Francisco. Dice, mi esposo me rehuye desde hace días. ¿Vos sabéis qué noticia recibió que él cambió de tal forma? Y Borja Francisco le dice, dudo que vuestra majestad os desdeñe por gusto. Su devoción por vos es mucha. Y la emperatriz responde, ¿y qué hombre devoto huye de los que ama? Borja insiste, aquel al que le atraviesa la vergüenza, señora. Claro, ella queda muy conmocionada. Dice, en fin, la vergüenza, ¿por qué la vergüenza? Bueno, continúa la secuencia y entonces, por no interrumpir luego cuando vayamos a verlo, dice, ¿cómo habéis podido? Entonces ella ya sabe por qué razón su marido le desdeña. Y ella le dice, ¿cómo habéis podido pensar que os reprocharía la ruindad del francés? Y Carlos, esquivo, no es cuestión de la que me plazca hablar. La emperatriz insiste, no regaléis vuestra nobleza al traidor. El mundo no necesita más hombres mezquinos, ni yo quiero como esposo, ni yo quiero uno como esposo.
pero no volváis a librarme de vuestros pesares. Carlos dice, menos me cuesta resolver una guerra que saber qué deciros sin temor a equivocarme. ¿Mm? Bien, Carlos le confiesa que tiene un regalo para ella, un regalo para Isabel, para reparar su enojo. Han traído de Persia una flor nunca vista. Se ha plantado en vuestro honor y pronto crecerán. Ellos están ahora, en este momento, esta secuencia es en la Alhambra de Granada, porque el emperador quiere realmente enamorar a su esposa, ¿verdad? Y ahora veremos esa secuencia. Esta flor es lo que hoy conocemos como el clavel. El clavel entra en España gracias a un regalo de amor que el emperador le hace a su esposa, puesto que ella había manifestado en un momento dado pues una flor que aparecía en los jardines de la Alhambra y entonces mostró tal interés que él dijo, pues bueno, voy a plantar toda la Alhambra en honor a mi esposa, ya que ella le resulta tan grato el visionado y el perfume de esta flor. Bueno, pues vamos a ver esta secuencia. Mi esposo me rehuye desde hace días. Vos sabéis qué noticia recibió que lo cambió de tal forma. Ese es mi destino en esta corte. Ser venerada cuando el gobierno lo permite y dejada de lado cuando no es así. Dudo que su majestad os desdeñe por gusto. Su devoción por vos es mucha. ¿Y qué hombre devoto huye de lo que ama? Aquel al que atraviesa la vergüenza, mi señora. ¿Vergüenza? ¿Debida a qué? ¿Cómo habéis podido pensar que os reprocharía la ruindad del francés? No es cuestión de la que me plazca hablar. Nada le habría rentado su vileza sin mi inocencia. Muchos me advirtieron contra él, pero no quise creerlos. Y hoy el mundo se ríe de mi ternura. ¿Y temisteis que yo me burlase también? No hay motivo. Sois un hombre bueno. ¿No veis que eso me hace débil en este mundo en el que todo vale? Y mis reinos pagan las consecuencias. El toisón de oro cuelga de mi cuello desde los 6 años. Para mí nunca ha sido un adorno. Me condenó a ser un caballero. Nada impide que seáis virtuoso y al tiempo aprendáis de vuestros errores. No regaléis vuestra nobleza al traidor. Conservadla. El mundo no necesita más hombres mezquinos. Ni yo quiero uno como esposo. Pero no volváis a librarme de vuestros pesares. Evitando mi molestia me causáis una mayor. Menos me cuesta resolver una guerra que saber qué deciros sin temor a equivocarme. Anticipándome a vuestro enojo, se me ocurrió una forma de lograr vuestro perdón sin hablar siquiera. ¿De qué modo? He traído de Persia unas flores, aquí nunca vistas. Se han plantado en vuestro honor y pronto crecerán. Pobre treta, lo sé. No dejéis de ser el hombre que sois. Os lo ruego. Muy bien. Bueno, pues hemos visto la secuencia, ¿verdad? Donde pues lo que aparece el emperador, la emperatriz y efectivamente, bueno, pues cómo estaban ellos realmente fascinados. Les recomiendo vivamente la serie Carlos el Emperador.
es posiblemente de las mejores series y además con, digamos, desde un punto de vista histórico, muy bien desarrollada y con mucha exactitud, ¿verdad? Bueno, pues hemos visto ya esta secuencia y bueno, y este momento de alegría, este momento de felicidad, estamos viviendo pues esta grandeza y de pronto la guadaña de la muerte aparece. Un sobreparto pues acaba con la vida de la emperatriz en 1539. Ella tenía en ese momento 36 años de edad. Es el momento en el que se dice que una mujer alcanza pues uno de los momentos más especiales en cuanto a lo que es su belleza, su vida tiene pues en ese momento la juventud todavía, tiene todavía pues la serenidad y la sensatez de la edad. Y bueno, pues cuando esta mujer que era pues digamos la dueña del mundo, pues viene la muerte y se produce una auténtica conmoción. Y Francisco, que era la persona que estaba pues permanentemente ayudando a la emperatriz, pues caerá en una de las situaciones pues más dolorosas que puede caer en una persona. El ver realmente cómo al morir la persona más admirada para él, evidentemente junto con su esposa, pues como habían otra serie de cuestiones en la vida, como era el más allá, y en cambio estábamos como muy cegados con la vida pues cotidiana, ¿verdad? El emperador queda absolutamente bloqueado, desaparece, nadie sabe dónde está el emperador. Bueno, desaparece en el monasterio de Sisla y no quiere saber nada de este mundo y le encarga a Francisco de Borja que lleve los restos mortales de la emperatriz al Panteón de los Reyes que está en Granada. Ese viaje desde Toledo hasta Granada, de 15 días, cuando llega el féretro a la ciudad de Granada, era preceptivo en aquel momento abrir pues los restos, abrir el ataúd y lo abren y es cuando aquella mujer tan hermosa, tan bella, de pronto ve que está absolutamente corrompida, ¿verdad? El cuerpo pues ha quedado deteriorado como consecuencia pues del viaje, del calor, y entonces aquí es cuando él ya dirá aquella famosa frase: nunca más servir Señor que pueda morir. Él en realidad dice: no puedo jurar que esta sea la emperatriz, pero sí juro que fue su cadáver el que se puso, el que aquí se puso. Y es cuando, y juro también, nunca más servir Señor que pueda morir. En aquella comitiva, pues evidentemente marchaba también el Felipe, el hijo de la emperatriz, porque bueno, era entre los miembros de dicha comitiva, pues el emperador no estaba, pues lógicamente tenía que estar Felipe siguiendo toda este quehacer, ¿verdad? Que era el de la comitiva. Bueno, pues vamos a ver. Estamos entrando a la ciudad de Granada. Francisco de Borja a la izquierda y Felipe a la derecha.
Pero sí juro lo que es su cadáver el que aquí ponemos. Y juro también nunca más servir al Señor que pueda morir. Muy bien, pues vemos, esto crea tal conmoción que, bueno, pues evidentemente Francisco irá, pues, abandona la corte, lógicamente, ¿verdad? Y ya iremos viendo cómo, pues bueno, tendrá nuevos encargos, nuevas funciones que el emperador le irá concediendo. Pues bien, vamos a ir viendo. eh, y entonces, después de esto, es enviado a Cataluña y es nombrado virrey de Cataluña. En 1539, Su Majestad pues lo nombra virrey y entonces pues estará un tiempo donde además no va a ser un tiempo fácil, porque Cataluña estaba, pues había, digamos, muchos problemas con el ámbito de la justicia, el bandolerismo, los ataques berberiscos que se estaban produciendo desde el norte de África, que eso era uno de los grandes problemas que se vivía, porque se temía que en cualquier momento desde el norte de África se invadiera la península. Y por lo tanto, pues Francisco lo que hace es crear toda una serie de torres, de fortificaciones, para poder proteger lo que es la costa. Y bueno, pues él vive ese momento y allí es donde conoce por primera vez a unos jesuitas. Conoce a Araoz y a Fabro. Y estos son los que le van a ir, digamos, pues consolando, confortando, dando a conocer lo que es el mensaje de la compañía de Jesús. Y ya a partir de este momento, Francisco, que ya había tenido esas experiencias tan duras vividas tras la muerte de la emperatriz, pues ya poco a poco va dirigiendo su camino a otras intenciones. Decir que, bueno, pues muere su padre, Juan III, tercer duque de Gandía, y por lo tanto él le pide al emperador tener que regresar a sus posesiones patrimoniales, porque él, evidentemente tiene la responsabilidad como primogénito de ir a la ciudad de Gandía y atender pues sus propios asuntos. El emperador tarda, pero finalmente por lógica le concede esta cuestión. Entonces, murió su padre un 8 de enero de 1543, Borja deja Barcelona y cuando está en Gandía, pues le da una prosperidad extrema, es decir, extraordinaria. ¿Por qué? Pues porque Gandía es una zona agrícola, tiene la fertilidad de la tierra es, vamos, extraordinaria. De hecho, se producen 3 cosechas anuales, ¿verdad? Pues bueno, él aprovecha todo aquello, le pone en orden, entonces en ese momento se cultivaba la caña de azúcar, no como ahora, que son los campos de naranjos. Y entonces, pues crea un hospital, el Hospital de San Marcos, que todavía existe, al menos no en funcionamiento, pero sí donde en fin, el local, ¿no? El edificio que se construyen las murallas, se construye una universidad que luego será la primera universidad de la Compañía de Jesús en todo el mundo, el convento de las Clarisas. Vamos, en ese periodo de tiempo, él, desde luego, claro, era un hombre de Estado, había dirigido el gobierno, digamos, hispano desde cuando el emperador se marchaba al exterior, lo cual él sabía perfectamente lo que era organizar, pues,
digamos, las construcciones, organizar todo lo que era una ciudad, un entorno. Bien, y dio muchas limosnas a los pobres. Bueno, y para que vean cómo era la casa donde vivía, por utilizar entre comillas un término pues así un poco llamativo, pues esto es el Palacio Ducal. Aquí vemos lo que decíamos anteriormente, el patio de armas. Aquí tenemos pues lo que es el Salón de Águilas, que vamos, era uno de los lugares donde pues la familia habitaba habitualmente, con ese artesonado de pan de oro. Aquí también seguimos, hay distintas dependencias, vemos al fondo lo que era el lugar en concreto donde nació Francisco de Borja. Aquí pues tenemos el comedor, donde tenían pues todo tipo de sirvientes, los azulejos de los Borja, que son muy, muy destacados porque vamos, eran muy bonitos, ¿verdad? Aquí tenemos pues lo que sería ya la Galería Dorada, como ustedes pueden ver, pues bueno, era un lugar de baile, donde incluso los tabiques son tabiques movibles y entonces se hace como mucho más espacioso, vean todos los detalles, las pinturas, en fin, los mejores pintores. De hecho, son los Borja los que introducen los pintores del Renacimiento a través de Valencia. Son muy cuidadosos en el ámbito del arte. Aquí también pues tenemos las cúpulas, bóvedas, detalles de la pintura. Esto es un mosaico que además representa los 4 elementos: tierra, mar, fuego, aire. Vamos, y hay toda como una especie. Esto tiene todo un simbolismo que hasta llegaron a hacer una tesis doctoral a propósito de todo el simbolismo que tiene este mosaico. Aquí nos encontramos en el Salón de Coronas, que era pues bueno, pues donde todos los habitantes de la zona de Gandía pues iban a rendir cuentas al señor duque, ¿verdad? Miren el artesonado, esto desde luego es de una altura, vamos, de 5 o 6 metros, hay unos tapices que representan la vida de Francisco, aquí diríamos el trono, ¿no?, del señor duque. Los azulejos son una exquisitez. Tengamos en cuenta que estamos hablando de azulejos de hace más de 500 años. Todavía conservan el mismo color, los ventanales. Bueno, les digo todo esto para que vean un poco, pues, en fin, lo que este buen señor, esto era su oratorio, es todo de mármol, en forma de féretro, de tumba. Esto es moderno. A la izquierda tenemos lo que es la actual iglesia, que en su tiempo eran las caballerizas del duque. Y a la derecha, pues bueno, los cuadros de Segreyes que representan la vida de Francisco y que según los padres jesuitas dicen que Segreyes, desde luego, supo captar muy bien la espiritualidad de este hombre auténtico, porque yo sí que quiero realzar esa figura, la autenticidad de Francisco de Borja. Miren, una idea debe de predominar. El porqué de esta conferencia, el porqué de este personaje. Pues miren, si nosotros hacemos una comparación del mundo actual, del mundo contemporáneo, con el mundo de aquel tiempo, lo que vemos por encima de todo es la integridad que tenían aquellos señores. Eran hombres de una austeridad y un modo de comportarse y un modo de saber estar en la vida, vamos, que les hacía absolutamente especiales. Bueno, creo que vamos comiendo el tiempo. Entonces él llega un momento en que lo abandona todo esto y dice que quiere ingresar en la compañía de Jesús. Y entonces, pues bueno, se lo comunica a San Ignacio. La compañía de Jesús en aquel momento no tenía muy poca relevancia, pero San Ignacio le dice: mira, antes de ingresar en la compañía quiero que ubiques bien a toda tu familia, a tus hijas, las casas y todo, y luego ya entras en la compañía y vives como tú realmente quieres vivir, que quieres vivir de la mendicidad. Él hará, en fin, construirá una universidad, en fin, de hecho,
es el primer doctor en teología de dicha universidad. La Universidad de Gandía todavía se conserva, hoy en día está regida por los padres escolapios. Él profesa ya finalmente como religioso el 1 de febrero de 1548. Luego ya pues será en el 30 de agosto abandona Gandía en 1550 y ya pues se marcha al País Vasco, concretamente a la zona de Guipúzcoa, donde pues en Oñate se traslada a Oñate, hace la primera misa, oficia la primera misa como sacerdote el sábado 23 de mayo de 1551. Vamos, más de 30.000 personas asisten a esta celebración. Aquí en la imagen aparece un cuadro de Goya que representa, pues, atendiendo a los moribundos, ¿verdad? Borja se dedica desde ese momento a la predicación, pero sobre todo va mendigando con imponente humillación su sustento. Y esto en el pueblo lloraba al ver al Duque Santo. Lloraban ver cómo este hombre había abandonado todas las cuestiones propias de este mundo. Bueno, pues él, en fin, es muy consecuente con lo que piensa, con su vida, y ya en 1554 también crea lo que será posteriormente la Universidad Gregoriana, y bueno, pues atiende al final al emperador. El emperador siempre está, que venga Francisco, que quiero hablar con Francisco, y de hecho en los últimos momentos de la vida del emperador, cuando renuncia y se marcha a Yuste, pues estará allí con Francisco. Bueno, él como jesuita es nombrado general de la Compañía de Jesús, y como jesuita, pues miren, si la compañía tenía 1000 jesuitas cuando es nombrado general, al marcharse, pues él habrán 4000 jesuitas. Si habían 100 colegios cuando él toma, digamos, las riendas de la compañía, al marcharse tendrá 300. Él será quien impulsará las misiones en América. Bueno, realmente Francisco ya pues muere un 30 de septiembre de 1572. Vive con tal santidad que de forma excepcional un siglo después es beatificado y posteriormente ya será, digamos, nombrado, santificado por el Papa Clemente X. Y ya por ir finalizando, pues decirles que Francisco de Borja fue miembro de una de las familias más importantes del Renacimiento, tanto de la historia y así como de la historia universal. 2. Fue por igual consejero fiel de emperadores, reyes nobles, así como pobres y menesterosos. 3. Fue quien abandonó los honores de este mundo, así como sus enormes riquezas, para ser el más humilde servidor de los necesitados. 4. Fue un revolucionario que provocó entre las gentes una profunda conmoción y admiración por su estilo de vida. 5. Fue quien promovió desde la Compañía de Jesús la educación y la evangelización por todo el mundo. 6. Fue un padre, esposo, hijo y hermano preocupado, atendiendo sus obligaciones mundanas para alcanzar sus anhelos espirituales. Y 7. Francisco de Borja fue un fiel seguidor de Jesús de Nazaret, convirtiéndose desde las dificultades de este mundo en un hombre para la eternidad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Vicente, por esta preciosa presentación que nos has hecho y que nos deja pues un poco admirados realmente por la figura de este hombre tan impresionante, por esta personalidad de primera categoría. Bueno, nos quedan 2 minutos, perdón, y podemos dar paso a alguna pregunta. Están llegando por el chat felicitaciones y agradecimientos.
por la conferencia. No sé si a alguien le gustaría formular alguna cuestión Nada, sobre este tema, aunque sea de forma breve. eso es. A ver, si hay alguien que se anima y me pregunta alguna cuestión. A ver. Porque los que estamos conectados, la mayoría pertenecen al área de ciencias de la salud, enfermería, fisioterapia, también algunos Ah, profesores de ingeniería, de derecho, sí, así rápidamente visualizando. De sí, historia sí. no tenemos aquí grado de Ujú, humanidades, pero sí. Fundamentalmente es que es un hombre para todos los tiempos. Eso sería un poco la gran conclusión. Y estamos muy necesitados de referentes. Yo creo que un referente y... Sí, vale, pues a la pregunta. Sí, ¿Tienen Pedro preguntas? ha levantado Sí, la a ver, mano, no sé si puede abrir el micrófono y si no, pues por el chat. eso es. Sí, adelante, Pedro. Puede encender el micrófono para que le escuchemos y si no, pues puede escribir la pregunta por el chat. Sí. Mientras Pues Pedro, mientras va, dice, sí, va escribiendo, va poniendo. Yo entiendo que es un hombre que fundamentalmente lo importante es que es la honestidad. Estamos muy necesitados de personas honestas, de personas, pero fundamentalmente de personas que ejercen el, eh, el gobierno, por decirlo de algún modo. Él era un hombre que se había dedicado pues toda su vida, una entrega absoluta pues al gobierno del imperio. Para nada de particularismos, ni de esta zona, ni de la otra zona. El imperio en letras mayúsculas. Y por lo ujú, tanto, pues, lógicamente, eso era a destacar. No sé si estará la pregunta, porque como no veo realmente, pero en fin, un poco es esa la idea sí. de este personaje. Pedro, no sé si Y lógicamente tiene el como micrófono. Sí, sí, y Vicente. lógicamente como jesuita, pues claro, el Papa Francisco que conoce, pues lógicamente su vida, todo lo que ha significado, pues bueno, pues lo ha declarado año jubilar dedicado especialmente a Francisco de Borja y que le está dando pues ese inicio, ¿verdad? De hecho, Ujú. cuando en los primeros momentos se determinó, el Papa Francisco optó por el nombre de Francisco, se barajaron varias cuestiones, dijeron, ¿por qué razón? Si es un jesuita, ¿no? Entonces, entre los nombres que salieron, dijeron, no, pues será por San Francisco Javier. No, será por San Francisco de Borja. Es decir, porque ya saben que el nombre marca el pontificado, ¿verdad? Pues una de los nombres que salió de por qué había elegido, aunque luego él ya lo concretó, dijo, no, es por Francisco de Asís, que es la pobreza absoluta. ¿Verdad? Pero sí estaba la figura también de Francisco planeando, Francisco de Borja. Sí, Sí. pues nada, Vicente, se nos ha acabado el tiempo. Yo creo que Muy bien. había preguntas, pero las cuestiones técnicas nos quitan un poquito de agilidad, pero a Sí, pesar de ello, gracias a ello hemos podido contar con esta claro, preciosa presentación. Así que, sí. Vicente, de nuevo, muchas gracias. Muchas Y gracias a también vosotros. a los que han asistido a la conferencia, también muchas gracias por el interés y por el seguimiento, Vicente. Espero Muy bien, que Francisco siga dándose a conocer estimulándonos también a sí, llevar una vida de altura moral, ¿no? Y de santidad sí, como la altura que moral, él exacto. presenta ante nuestros ojos. Muchas gracias y Muy buena bien, tarde a pues todos. gracias a todos, muy amables.